Muy buenas tardes chicos, les doy la bienvenida a la sesión número 17 del curso de programación del semestre 0. En esta ocasión continuaremos con el tema de bucles, en donde veremos una nueva estructura conocida como for. Cuando se trabaja con bucles, en muchas ocasiones se va a conocer de antemano el número de veces que se desea ejecutar las acciones de un bucle. Y como recordaremos, cuando utilizamos la estructura while, se requiere de pasos extra para poder limitar la cantidad de veces que se estará realizando un ciclo, lo cual se debe a que su función principal es para revisar una condición, no una cantidad. Para esto existe la estructura conocida como for. Esta ejecuta las acciones del cuerpo del bucle, un número especificado de veces, y de modo automático controla el número de iteraciones o pasos a través del cuerpo del bucle, es decir, que se encuentra diseñado para funcionar solo un número limitado de veces. Para comprender un poco mejor su funcionamiento, vamos a analizar su diagrama de flujo. En este podemos ver que lo primero que se realiza es la inicialización de una variable i en 0. Esto se debe a que será aquella en la que se lleve el conteo de las iteraciones y se le conoce como variable de control. Posteriormente, tendríamos una comparación inicial en donde se revisa una condición, la cual comúnmente será con respecto a la cantidad de iteraciones que se desean realizar. Si ésta se cumple, entonces pasaría a realizar el proceso que se encuentra dentro del for y finalmente sería un incremento de la variable i. De hecho, si lo comparamos con nuestro ejemplo de la estructura while, con un contador, el diagrama de flujo va a ser muy similar, y es porque en efecto estamos utilizando el mismo procedimiento. Sin embargo, en esta ocasión, la parte del contador ya se encuentra integrada a la estructura. Si nuestra comparación deja de ser verdadera, el bucle terminará al asumir que ya se realizaron todas las iteraciones deseadas. En cuanto a su sintaxis, en realidad es muy simple, está compuesta por las palabras reservadas for e in, y en medio de ellas se encuentra una variable cualquiera, que pasa a convertirse en nuestro nuevo contador. Después de la palabra in existen varias opciones de lo que se puede utilizar, pero nosotros comúnmente utilizaríamos otra función, conocida como range. Esta es una función que genera una secuencia de números, la cual empezará desde el 0 por default, con un incremento de 1 y termina con un número especificado. Para que se entienda mejor su funcionamiento, podemos ver estos ejemplos. El primero dice range de 6, lo que significa que nos daría una lista de números que irían del 0 hasta el 5, sin incluir el 6. Por otra parte, también podemos generar números en un intervalo. Por ejemplo, podemos poner range de 2 a 6, lo que nos daría una lista de 2, 3, 4 y 5, donde se incluye el 2 pero no al 6. Por último, también se puede generar una lista entre dos números con un salto específico. Por ejemplo, si colocamos 2, 10 y 3, lo que nos daría es una lista de 2, 5 y 8, ya que empieza desde el 2, tiene como límite el 10 y su incremento es de 3. Aquí el número que sigue es el 11, pero debido a que es mayor al 10, ya no se agrega a la lista. Lo que haría la función range en el for sería decirle los valores que van a estar tomando la variable i y en qué momento se detendría. Quizá en este momento sea difícil ver su funcionamiento de manera clara, pero para solucionar esto vamos a ver el siguiente ejemplo, el cual nos dice que diseñemos un programa que imprima los números del 0 al 99. Si hacemos el diagrama de flujo de este problema, lo primero que haríamos sería definir nuestro ciclo for, el cual tendrá una variable i que empiece de 0 y se estará revisando que sea un valor menor de 100. Si esta condición se cumple, entonces pasaríamos a imprimir el valor de la variable i, porque esta es una de las grandes ventajas de trabajar en un ciclo for. Se puede realizar operaciones con la variable de control. Después de imprimir, sería un incremento de la variable de control y este proceso se repetiría 100 veces hasta que se deje de cumplir con la condición. Ahora pasaremos a la parte práctica. En nuestro nuevo script no sería necesario pedirle ningún dato al usuario, entonces solo pasaremos a colocar nuestro for con la variable de control i, la cual no es necesario inicializar, ya que eso lo hace el for de manera automática. Y pondremos nuestra función range, la cual solo tendría un valor de 100, ya que no es necesario un rango específico y nuestro incremento lo queremos de 1. Al final colocaríamos nuestros dos puntos y dentro del for solo colocaríamos la instrucción print i. Tampoco sería necesario colocar el incremento de la variable i, ya que es automático. Por último, pondremos fuera del for la línea z es igual a 0 para establecer el fin del código. Si lo corremos, podemos ver que inmediatamente se imprime en la ventana de comandos
los valores del 0 al 99 sin ningún problema. Esto nos permite comprobar que en efecto la variable i está pasando por cada uno de los 100 valores. Ahora, ¿qué les parece si hacemos una ligera modificación al ejemplo? Ahora nos pide imprimir los valores del 1 al 100. Aquí, nuestro diagrama de flujo sería casi idéntico, solo debemos cambiar que al imprimir el valor de i también se le sume un 1. Así, pasamos a nuestro código, este se mantendría también casi sin cambios, solo hay que agregar la operación i más 1 al print. Si lo corremos podemos ver que ahora los números impresos van del 1 hasta el 100, y esto no significa que ahora el valor de i sí llegó hasta el 100, este solo llegó hasta el 99. Lo que pasó es que acabamos de realizar 100 operaciones de i más 1 en un instante y solo vemos el resultado. Aquí podemos ver la ventaja que el for nos proporciona al permitirnos realizar la misma operación pero siempre con valores diferentes, lo cual es mucho más práctico de lo que pueden imaginarse en este momento. Para seguir demostrando las capacidades de la estructura for, vamos a ver un segundo ejemplo. En este nos pide diseñar un programa que le pida al usuario el número de datos que quiere sumar y posteriormente ingrese cada uno de los datos. Comenzaremos por realizar un diagrama de flujo. En este le pediremos al usuario que coloque el valor de x, que será la cantidad de datos que se quieren sumar. Después inicializaríamos una variable y que nos va a funcionar como un acumulador y la variable i que se inicializa automáticamente al declarar la estructura for. En este se establecerá que se realizará un número de iteraciones igual a x, por lo que se coloca la condición i menor que x. Dentro del for, lo que haríamos sería pedirle al usuario uno de los valores que va a sumar. Este se guardaría en v y después se pasaría a nuestro acumulador y. Finalmente, se coloca el incremento de i y colocaríamos la acción de imprimir el resultado cuando ya se hayan pasado por todos los valores. Ahora, hay que comprobar que esto funcione. En un nuevo script colocaremos un print que diga sumatoria de valores y colocaremos un input que diga cuántos valores desea sumar. Lo que coloque el usuario se deberá guardar en una variable x y con su conversión entero. Después colocaríamos nuestro for con la variable de control i y la función range, en la cual colocaríamos el valor de x. Dentro del for colocaremos una función input que diga coloque un valor con 2 puntos y una tabulación. Este se guardaría en la variable v y con su conversión a flotante. Después se pasaría a guardar en el acumulador y con la operación y es igual a y más v. Por último, fuera de nuestro for colocaríamos un print con la frase la sumatoria es 2 puntos y con una tabulación y le concatenaremos el valor de y no olvidemos agregar nuestra línea de z es igual a 0 para marcar el final. Si corremos nuestro programa podemos ver que nos pide la cantidad de datos. Si colocamos 3, ahora pasa a pedirnos que coloquemos un dato. Por ejemplo, coloquemos 3, 2 y 1. Una vez colocados los 3 datos nos manda la respuesta de 6, que sería su sumatoria. Esto ya es funcional, sin embargo, aprovecharé para mostrarles cómo podemos hacer más estético nuestro programa. Lo que haríamos es irnos a la función input, que se encuentra dentro del for, y reemplazaríamos el texto con coloque el valor nu punto seguido de una suma de i más 1 convertido en cadena más una tabulación. Si lo volvemos a correr podemos ver que ahora nos está imprimiendo el número del dato que vamos a ingresar, lo cual es más cómodo para el usuario. Para finalizar con los for veremos un tercer ejemplo. En este se pide que se genere un código que dé los datos de la gráfica de la siguiente ecuación para los valores del 1 al 50. Entonces lo que tenemos es la ecuación x al cuadrado, la cual estaremos evaluando con los valores del 1 al 50. Lo primero que haremos será establecer una nueva estructura for y que ésta se realice 50 veces al colocar la condición i menor que 50. Ahora, lo que haríamos sería en nuestra función reemplazar las x por i más 1, lo cual nos daría i más 1 al cuadrado, que es como los estaremos evaluando en nuestro programa. Dentro del for estaríamos imprimiendo el valor i más 1 acompañado de i más 1 al cuadrado, el cual se expresaría como i más 1 por i más 1. Después se hace el incremento y no sería necesario colocar nada al terminar el ciclo. Ahora hay que comprobarlo en práctica. En un nuevo script, lo primero que haríamos sería colocar nuestro for, con la variable i, y con una función range hasta 50. Dentro del for, podemos usar una variable auxiliar x que sería igual a
i más 1 por i más 1, que ya sería la evaluación de la ecuación. Entonces, solo nos haría falta colocar un print, en donde colocaremos el valor i más 1 concatenado a una tabulación y a una x. Si lo corremos, podemos ver que el cómo nos da una lista de valores los cuales ya corresponden a la evaluación de la ecuación, e incluso podemos comprobarlo si copiamos esos valores y los graficamos en Excel, en donde nos debería dar un incremento exponencial. Con esto finalizaríamos el tema de los for y pasaríamos a lo que son las funciones anidadas. Este término de anidado comúnmente se utiliza cuando se coloca una estructura for dentro de otra estructura for, aunque en la programación es muy común que se coloquen funciones dentro de otras, para la resolución de problemas. Para demostrarlo, vamos a ver los siguientes ejemplos. En el primero podemos ver que se encuentra un if dentro de otro. Esto nos permitirá revisar una segunda condición después de que se cumpla la primera. De otro modo, se tendría dos else, que podrían ser utilizados para saber si se cumplió solo una condición o ninguna. Si lo hacemos de manera práctica, solo es necesario transcribir el mismo código y agregamos un input que nos permite agregar un valor de x con su debida conversión. Ahora, si lo probamos, podemos ver que va a salir los tres diferentes casos en donde ambas condiciones se cumplen, o solo se cumple una o ninguna. Por otra parte, si pasamos al segundo ejemplo, el cual se le conoce como for anidados, es decir, un for dentro de otro, lo que haría es que el primer for va a pasar por los valores del 0 a 4, y cada vez que se realice una iteración, se aplicará el segundo for, el cual se va a realizar el mismo número de veces que la iteración del for superior. Es decir, si el for superior está en la iteración 2, entonces el segundo for se realizará 2 veces. Si el for superior está en la iteración 3, entonces el segundo for se realizaría 3 veces. Pero para que se entienda mejor su funcionamiento, vamos a verlo en práctica. Lo que haremos solo será transcribir el código que ya teníamos, ya que no es necesario pedirle nada al usuario, y dentro de nuestros dos for colocaremos un print de la variable x. Esto, si lo corremos, podemos ver que nos imprime cada uno de los números su misma cantidad, es decir, imprimió 0 veces el número 0, una vez el número 1, 2 veces el número 2, 3 veces el número 3 y finalmente 4 veces el número 4. Lo que demuestra que cada iteración del for superior espera a que el segundo for realice todas sus iteraciones. Finalmente vamos a ver un ejemplo con la estructura for e if, en donde se nos pide que se genere un programa que imprima los números del 1 al 10, con excepción del 4. Si realizamos nuestro diagrama de flujo, podemos ver que no es necesario ningún valor del usuario, y comenzamos colocando nuestra condición para el ciclo for. Después tendremos una segunda condición, para revisar si el número que estamos revisando, que es i más 1, es diferente de 4. Si ambas condiciones se cumplen, entonces se imprimiría el valor i más 1. De otro modo, solo pasaríamos al incremento y volveríamos al inicio del bucle. Si lo hacemos de manera práctica, en un nuevo script colocaríamos nuestro for con una variable de control i y que tenga un range de 10. Dentro de este colocaríamos nuestro if que diga i más 1 diferente de 4. Y dentro de este estaría la acción de imprimir la variable i más 1. Aquí no sería necesario agregar un else, por lo que solo basta con colocar nuestro z igual a 0 para establecer el fin de nuestro código. En este código se recomienda poner mucha atención a las tabulaciones, ya que estas determinan cuáles instrucciones están dentro del if y cuáles dentro del for. Con esto finalizaríamos la sesión del día de hoy. Les encargo que revisen cuidadosamente cada uno de los temas y que realicen los siguientes ejercicios de tarea. Sin otro tema a discutir, me despido y les deseo un buen día. Hasta luego.